Súper, súper, súper bienvenido a Ventaja Sostenible. Ya verás que ahí hay un poquito de temas con sostenible y sustentable, porque ahora decidimos corregir, ¿no? La palabra correcta es sostenible y pues no es tan fácil corregir todo lo que ya se ha hecho en la página, todo esto, pero ahí vamos y Sí, se está tratamos volviendo de, un poquito ahora sí complicado, que pero hacerlo se debe de correcto. poder. Se va a lograr, se va a cambiar. Sí, No, no, Oye, no, se va a pues. cambiar. qué bueno que ya nos conocemos, me parece algo, una buena noticia eso. Entonces, te Sí, sientes más a gusto en la estoy casi, conversación. casi seguro. Y solo una pregunta técnica. ¿Está bien este micrófono? Porque fue lo que encontré. Tengo un hijo que es gamer, entonces ahí estuve Buenísimo. esculcando en sus Ah, cosas y Préstame sí, este. sí, Buenísimo. ha de ser el super micrófono. Perfecto, la verdad perfecto. no sé. Diego, dinos dónde Dígame. estás. En Malmo, en Suecia. Wow, Es en la región de Skåne, que es el sur de Suecia, muy cerca de Copenhague, aquí solo separados por el estrecho del Øresund. Em, Ujú. Así es. buenísimo. Ese Habrá que puente poner ahí un poquito maravilloso un que es mapa tan mientras lo famoso. hablamos para poder Sí, entender a los que nos están el escuchando. mapa es increíble, en realidad es bastante impresionante, sobre todo cuando uno lo ve cuando va llegando en el avión, porque la mitad va por encima del estrecho y la otra mitad va subterráneo. Entonces entras a Copenhague, al aeropuerto de Copenhague, por un túnel y luego sale de la nada en medio del Øresund. Entonces, Increíble. sí, sí, una región muy bonita, la ¿Y verdad. hay alguna referencia en alguna película o algo así que ha salido Sí, ese sí, por puente? supuesto. Bueno, tal vez no es el que dé las mejores, los mejores mensajes de la región, pero hay una serie muy buena que se llama The Bron o El Puente, que está en Netflix y es una producción Y, conjunta y Brücke. entre Suecia y Dinamarca y habla acerca de equipos policiales que hacen una colaboración. Es un thriller, entonces no tienes las imágenes más bonitas de la ciudad, pero ahí hay una referencia. Ok, Y muy bueno, hay bien, mucha buenísimo. gente le gusta Wallander. Y Wallander no pasa en Malmo, pero pasa en Ystad, que está muy cerca de aquí. Y Wallander, no sé si lo ubican, pero es un como detective y parece que es muy popular. Por lo menos mucha gente me ha dicho, ah, sí, eres de la región de Wallander. Y yo, sí, Muy ajá. bien, Sí, yo perfecto. sí conozco aquí, Carlitos, nosotros te saludamos desde Alemania. Carlos Ah, ok. está en Landshut y yo estoy por aquí por Karlsruhe, más pegadito hacia, como en dirección a Strasbourg, muy cerca de la frontera con Francia. Sí, Así como para ubicarnos en el mapa. Exacto. excelente. Y esta Die Brücke, el Øresund es un puente súper, súper famoso. Y en esta serie, eh, como tú dices, trabajan en conjunto y ves todo el tiempo ese puente. O sea, lo que pasa, o sea, los crímenes o lo que sea, sucede en ese puente y por eso se Así es. comparten la responsabilidad. Tienen que trabajar juntos. Así es. Está súper, está muy buena, es muy buena la serie. Por ejemplo, hablando de temas de sostenibilidad, hay una visión desde hace unos Ujú. años que se le llama la Gran Región de Copenhague. Y se ha tratado de integrar ciertos clústeres por ejemplo, de desarrollo técnico, tecnológico en varios sectores. Creo que ahí todavía les falla, porque es bien interesante la región. O sea, estamos tan cerca y la verdad es que son bien distintos los suecos y daneses, ¿no? Entonces, les Ujú, cuesta mucho trabajar, pero existe la ujú. visión de una región integrada. Entonces ya, por ejemplo, hay cooperación en temas de pago de impuestos, pero también de gestión energética. Entonces, Ujú. es muy interesante. Ahí supongo que lo vamos a tocar en algún momento en la, en la plática. Sí, sí. Ahorita yo creo que para comenzar ha de ser súper interesante para quienes nos van a estar escuchando y viendo, que nos cuentes un poquito de ti, así a grandes rasgos, de dónde eres, a qué te has dedicado y cómo es que has venido a dar a Copenhague. Bueno, cerca de A Malmo, Copenhague, sí. perdón. Sí, bueno, es una Malmö. pregunta que me hago varias veces al día.
Pero, sí. pero ¿cómo pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, mi nombre es Diego Angelino, soy de la Ciudad de México, más específico de Iztapalapa, más específico de la colonia Consejo Agrarista Mexicano, que es una colonia que está muy cerca del Reclusorio Oriente, casi frontera con Tláhuac, con la delegación de Tláhuac. Es una colonia con bastantes carencias, problemas sociales, problemas de infraestructura. Y bueno, yo ahí crecí y ahí desarrollé como mis primeras experiencias en temas de cooperación y desarrollo. Y pues cómo llegué aquí, yo creo que si pudiera definir la principal fuerza motriz a lo largo de mi vida, yo creo que ha sido mi hija. Yo fui un padre muy joven, tenía 19 años cuando tuve a mi hija, y por cosas de la vida, gran parte de nuestra vida he tenido la responsabilidad, he sido un padre solo durante muchos años. Entonces, esa búsqueda de crear o proveer un entorno armonioso, con paz, con oportunidades para ella, yo creo que fue la principal razón que me hizo empezar a buscar formas pues, de alguna forma de desarrollarme y de ayudar a desarrollarle su potencial. Eh, y primero, pues obviamente salir de la colonia, y ahí sí quiero ser enfático, no porque quisiera salir, ¿no? Porque o sea, era un entorno con violencia estructural, por supuesto, pero no quiero caer como en ya sabes, en la narrativa simplista de sí, era un lugar muy violento y no, al final violencia estructural te habla de un sistema que es violento, ¿no? Que crea estructuras y problemas sociales que hacen muy difícil la convivencia. O sea, todos estos problemas de abuso de drogas, de alcohol, embarazo juvenil, falta de infraestructura, falta de oportunidades, no es en su totalidad parte de las decisiones de la gente que habita estas colonias, sino que responde a decisiones, a políticas públicas, a un sinnúmero de problemáticas que, que, pues, que tienes que primero entender y para tratar de corregir. Entonces, a eso me refiero con un poco salir de esta como situación de violencia estructural. Dime, Carlos, discúlpame. No, Diego, discúlpame a mí que te interrumpo, pero No, dale, en dale. ese tiempo, la conciencia, supongo, de la sustentabilidad o de la sostenibilidad no era clara, no estaba quizá incluso de manera consciente en ti, o tienes cierta visión ya desde esos momentos. Es bien chistoso que lo menciones, porque obviamente uno la tiene, pero la define después, ¿no? Por ejemplo, en el tema de agua, en el cuidado del agua y en el aprovechamiento del agua. En la colonia donde yo vivía teníamos escasez de agua, o sea, permanente, ¿no? Tenías acceso a agua 2 o 3 días a la semana. Entonces aprendes a cuidar la última gota, ¿no? Y de la mejor forma. Ese tipo de cosas, al final, por ejemplo, acabo de participar hace unos meses en una entrevista en un medio danés que estaban muy interesados en saber acerca de la problemática del agua en Ciudad de México. Y era un poco esta reflexión, ¿no? La sostenibilidad, pues bueno, de alguna manera creces con una gestión de recursos escasos, y eso al final, ya cuando le pones los nombres, los conceptos, vas descubriendo y vas construyendo esta historia acerca de la sostenibilidad en este tipo de entornos. Eh, por ejemplo, eso que mencionas fue un aprendizaje no solo en estos temas, sino en las causas de las problemáticas. Yo estudié Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas, ahí en la UNAM, y, y pues simplemente salir de la colonia y darme cuenta de que de que no todas las colonias tenían estos problemas de escasez de agua, ¿no? De que no todas las colonias había, ¿no? Había pavimento en otras partes, que no empiezas a hacer estas preguntas, ¿no? ¿Por qué mi calle sí y por qué las otras no? ¿Por qué mi comunidad y por qué no? Y un poco estudiando a lo largo de la carrera, empiezas a escalar esas preguntas. ¿Por qué mi país está en esta situación y otros no? ¿Por qué este grupo de países tiene esta serie de problemáticas y otros no? Entonces,
Yo creo que ese es un descubrimiento muy bonito, muy brutal, ¿no? Pero es un despertar el poder acercarte a este análisis complejo de esta situación que tiene que ver con estructuras económicas, estructuras políticas y que tienen un reflejo en temas de sostenibilidad, ¿no? Que su más, digamos, gran impacto es el uso intensivo de recursos. La explotación y la expoliación de recursos en una parte para el desarrollo de un proceso económico industrial en otra parte. La explicación de fenómenos como la pobreza o de la destrucción ambiental en unos y otras regiones. Entonces ha sido un aprendizaje que no para, ¿no? O sea, al final también uno no deja de aprender en estos temas. Y pues bueno, yo creo que ese soy yo, fue así como un poco mis orígenes. eh, y de ahí, pues ha sido un largo camino. Y bueno, ustedes mencionaban en su documento un poquito los temas a pensar, y mencionaban las paradas. Sí. No, dime, Carlos. Sí, sí, no, yo también quiero dar pie a que Yamel pregunte, pero si no reaccionan aquí levantando la mano, reaccionen en el chat de WhatsApp para que yo pueda más o menos seguirlos, porque yo no quiero interrumpir que Yamel cuando hable, si tiene una pregunta, si va ella o voy yo. Es básicamente eso. Ok. Número uno, primera aclaración. Segunda aclaración es que nada más nos quedan, para mí, al menos personalmente, después Yamel puede tomar el control. A mí me quedan 25 minutos porque tengo que llevar a mi hija a la escuela, pero estoy quedando perplejo de todo lo que nos estás contando y tendría la siguiente pregunta. Sí. ¿Tú nos podrías entonces, a partir de esto, de este momento de tu vida y de reflexionar sobre esas diferencias en la Ciudad de México, cómo llegas al día de hoy a la sustentabilidad, a la sostenibilidad? ¿Cómo es tu camino? ¿Cómo pasó esa transición? Sí, sí, claro, sí, y un poco lo iba a poner en términos de estas paradas o momentos o puntos de inflexión, Sí. como lo llama una persona muy querida ahí en México, que es el gerente de sostenibilidad de una empresa grande. Y entonces yo ubicaría como tres momentos que yo puedo decir que han sido como en escala y meterme de lleno en el tema de sostenibilidad. El primero fue recién graduado, empecé a trabajar en el Instituto Mora, no como investigador, no como estudiante, hice mi maestría ahí, pero antes de eso fui asistente del área de vinculación institucional y a nosotros nos tocó la responsabilidad de implementar el programa de profesionalización de organizaciones de la sociedad civil, un programa que tenía Indesol, en el cual se capacitaba a organizaciones de la sociedad civil de todo el país a temas referentes a desarrollo, ¿no? Y entonces ahí me tocó la increíble oportunidad de implementar y diseñar e impartir el módulo 1 que se llamaba Identidad de la Sociedad Civil. Entonces, Identidad de la Sociedad Civil era un curso que se daba durante 3 días, 8 horas cada día, en distintas sedes, ¿no? Entonces, un día estaba en Champotón con grupos de pescadores o grupos de personas que gestionaban el medio ambiente. La siguiente semana estaba en un centro de atención de adictos en Ensenada, con otro grupo de organizaciones de la sociedad civil, y ahí fue un despertar, un descubrimiento primero, porque pude conocer mi país, porque pude tener la oportunidad de entender problemáticas que solo veía desde la esfera política a nivel territorial, ¿no? Otro porque me dio un buen de herramientas en temas de, por ejemplo, porque tenías que estar preparado para cualquier escenario, ¿no? Tuve todo tipo de experiencias, entonces llegabas a una sede, no sabías qué tipo de sede, no sabías qué tipo de instalaciones, no sabías qué tipo de organizaciones iban a participar y llegabas tú y dabas tu curso y la verdad todo salió muy bien, pero ahí, por ejemplo, conocí temas de gestión comunitaria de bosques, problemas de defensa del medio ambiente, el vínculo, por ejemplo, de la migración y su vínculo con la crisis medioambiental. O sea, una serie de temas y complejidades que me llevaron a decir, wow, ¿no? O sea, no hay recetas simplistas para este tipo de problemáticas
Y la visión holística de la sostenibilidad nos permite, por ejemplo, no solo ver el lado del medio ambiente, sino hay que ver el lado del contexto económico, político, social en el cual se desarrolla alguna problemática en específico. O sea, la pérdida de bosques en Michoacán no es solo una cuestión de que no tenga recursos la CONAFOR, sino también es qué tipo de presiones políticas existen dentro de las comunidades y qué herramientas tienen para negociar con otros grupos con otro tipo de políticas. Fue como el primero. El segundo fue una experiencia que se llama Managing Global Governance, que fue ahí en Alemania. Es un programa de capacitación, de profesionalización, de especialización en temas de gobernanza global. Ahí fui y ahí estuve, fue una experiencia increíblemente rica. Fueron 6 meses donde estuve 4 meses en Bonn, en la antigua capital de la Alemania Occidental, y 2 meses en Berlín desarrollando un proyecto de investigación en temas de sociedad civil. Y este programa estaba implementado en ese tiempo por una organización llamada Invent, que después se fusionó con otras y es la actual GIZ. Y por otro centro de desarrollo alemán, que en ese momento era el DIE y hoy se llama IDOS, Institute of Development and Sustainability, algo así. Y estaba dirigido a las llamadas economías emergentes. Ya saben, bueno, ustedes están en Alemania y saben este concepto, ¿no? Que desarrolló durante algún tiempo el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se identificó algunas economías que iban a tomar algún rol en un futuro próximo. Entonces había gente de México, de Brasil, de Egipto, de Indonesia, de India, de China trabajando en temas de gobernanza global. Y en este como programa, obviamente, de los grandes ejes. Oh, se perdió. Sí, ¿tú me ves? Sí, yo te Diego. escucho también. Sí, te veo y te escucho. A ver, párale tantito. O sea, Ahí ya estás. regresó. Algo pasó. Algo pasó. Yo no fui. No movimos nada, yo tampoco. No entró ni una llamada. No te preocupes. Nada. Nos estabas explicando acerca de management. Voy a repetirlo porque no lo apunté bien. Manage Global. ¿Cómo se llamaba el programa? Managing Global Governance. Managing Global Governance. Así Perfecto. es. Sí, entonces, en eso te quedaste, en que GIS y esta otra, hoy IDOS. Sí, varias organizaciones. Y entonces, de repente, imagínate, era un programa donde participaba gente del Ministerio de Energía de Egipto, gente del Ministerio de Bosques de Brasil, gente del CIDE de México, y eran 4 meses muy intensos acerca de la discusión de toda la agenda de desarrollo sostenible. Aparte de eso, había un programa de 2 meses en temas de negociaciones internacionales impartido por el Auswärtiges Amt, ¿no? El AMT, que me dio herramientas que hasta ahorita sigo utilizando, ¿no? Entonces, fue una experiencia increíble en dos sentidos. Personal fue muy fuerte, ¿no? Porque fueron 6 meses en los que tuve que estar alejado de mi hija, de mi novia, fue mi primera experiencia en Europa. Igual y no es en el espacio, pero tal vez en alguna otra plática les platicaré mi traumática llegada a Europa. En fin, fue muy fuerte, pero al mismo tiempo también fue un descubrimiento de lo que había trabajado en México, ¿no? A nivel nacional, un poco conectando estas problemáticas y la complejidad de la agenda de sostenibilidad, ahora llevándolo a un tema global, a una esfera global, a ampliar la visión sistémica a niveles que fueron súper enriquecedores porque se empezaron a conectar muchas de las narrativas o de las hipótesis que ya empezaba un poco a pensar o a trabajar las cuestiones empezaron a conectarse, ¿no? Así de claro, empezaron a surgir y me dieron conexiones y amistades que hasta el momento sigo cultivando. Sí, Carlos. Disculpa, Diego, ¿podríamos darle como un timeline a tu historia? Por ejemplo,
esta vida en Iztapalapa y la parte donde viste esos cuando eres joven, eres quizá adolescente, ¿no? Luego te vuelves papá joven de ¿cuántos años? Y 19. luego de 19 años. Y después, esta primera experiencia en el instituto es después de la universidad graduado, Así en el es. Instituto Mora, que mencionaste, que tendrías por ahí, supongo, unos 22, 21 años. Sí, sí, como 22 años, porque el MGG lo hice en 2010, Ujú, tal ujú. vez. Sí, solo para Entonces, tener un Y timeline sí, mientras sí, sí. lo vas Ya, comentando, porque lo importante, recordemos, es que nuestras pláticas tienen que servirle a ese joven que nos está escuchando en este sí, momento y que quiere en su entorno, esta globalización es casi como imposible, ¿no? Y cómo es que llegas, y lo de la parte traumática de Alemania, con gusto la tomamos en otro momento, me sí, interesaría mucho hablar de ese tema sí, también, pero sí viene poniendo como los tiempos, por favor. claro, claro, claro. Gracias, Diego. sí. Y una pregunta yo tengo hablando de tiempos, porque creo que esto también es súper inspirador. ¿En qué ya habías terminado de estudiar cuando te convertiste en papá soltero o Mm, ya eras papá soltero y sí, no, tú me ya era dices? papá soltero, hice la universidad, eh, ¡Qué la mérito! Wow. mitad de la universidad. Tengo 19, Sí, sí. yo me acuerdo, por ejemplo, la tesis la escribí con, con mi hija y trabajaba yo en Ay, en una tlapalería Qué en las chido. mañanas y Qué buena estudiaba en las historia. tardes. Y Sí, y así la saqué. Obviamente, o sea, en ujú, México ya sabes, tienes el apoyo de la familia, de la tía que vive en la otra calle, de la abuelita, de así, ¿no? sí, Para ese sí, tipo de totalmente. cosas. Pero Ujú. entonces, la universidad y luego empecé en este posición en el Instituto Mora, alrededor de 2008, yo creo. Y luego me fui al MGG en 2010 y luego regresé del MGG, hice mi maestría en el Instituto Mora en cooperación para el desarrollo y luego estuve trabajando de varias cosas y yo creo que mi tercer momento que tiene que ver con la plática de hoy y la sostenibilidad es mi entrada a la GIZ. Y yo Mm, creo que ese es un buena, o sea, pensando en lo que acabas de mencionar, Carlos, ¿no? Así de cómo poder, no sé si inspirar, pero por lo menos llevar definitivamente que sí. una línea a otras personas que están interesados en trabajar el tema, es estudiar relaciones internacionales, por ejemplo, que te da una gama de herramientas en el entendimiento del sistema mundo y todo eso. Sí, Tener totalmente. la práctica del trabajo con organizaciones de la sociedad civil, con las problemáticas reales, poder aterrizar todas estas visiones hipotéticas y teóricas en un análisis concreto. Y la entrada, por ejemplo, a GIZ, que es una agencia de cooperación internacional global. Sí, Y ahí sí. en GIZ yo entré en 2019. Ujú, eh, y, y fue creo que fue un gran desafío temático y hasta de principios, ¿no? Porque, ujú. bueno, ya les mencioné, ujú. ¿no? Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, siempre trabajé con organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, gestión comunitaria de bosques, y de repente me ofrecen coordinar un proyecto global que es una red de multinacionales en mercados emergentes. Órale. Entonces era el trabajo con el sector privado. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, realmente era, metieron al anarquista ahí en las oficinas del CEO, de los CEOs más. Eh, entonces, así se llamaba el proyecto, Red MM, Emerging Market Multinationals Network for Sustainability. Era un proyecto global, yo me encargaba de la coordinación, sobre todo en América Latina, y trabajábamos con multinacionales que querían mejorar su agenda en el tema de sostenibilidad, ¿no? Entonces, fue un, fueron años muy interesantes. Trabajé proyectos de todo tipo, eh, cadenas agroalimentarias, áreas industriales, infraestructura sostenible, energía. em,
inversión de impacto y demás, ¿no? En Colombia, en Argentina, en Brasil, en China, en Chile. Entonces fue una agenda muy, muy buena y luego tuve, yo creo que el trabajo y eso permitió que todavía tuviera una posición más, pues con más responsabilidad y fusionamos el proyecto con otro proyecto que trabajaba con think tanks y otro proyecto que trabajaba con el sector financiero y creamos un proyecto que se llama Emerging Market Sustainability Dialogues o diálogos por la sostenibilidad en mercados emergentes, que tenía como esta visión cross-sectorial, ¿no? A través de los sectores, ¿no? Entonces se trataba de trabajar con la gente que hacía las políticas públicas dentro de los think tanks, la gente de las multinacionales y los que ponían el dinero, ¿no? O los financiadores, el sector financiero. Entonces en la GIZ en total trabajé como 5 años y, y y siempre fue un aprendizaje permanente porque como ya he explicado y como se pueden imaginar, mi perfil no es técnico técnico, ¿no? No es que yo me especialice en un tema técnico como puede ser sistemas energéticos o algo así, sino mi visión es más transversal en el tema de sostenibilidad, como la agenda, se puede decir, ¿no? Una Ujú, visión más también, holística. Entonces, sí. negociaciones internacionales, creación de alianzas multisectoriales, el poder sentar en la misma mesa a las personas de las comunidades con el CEO, director de responsabilidad social de una gran transnacional y un banquero y sacar algo concreto de esas reuniones. Ese era un poco mi rol y fue increíble, me gustó mucho. Y me fui igual, con muy buenas referencias, con muy buenas amistades. eh, Me encanta la y historia, me encanta absolutamente tu historia. Tienes eso que se llama en inglés milestones, estos sí, hitos en tu mm, vida que te mm, han marcado son realmente fundamentales y que te posicionan, creo, en una gran parte de lo que es nuestra sociedad mexicana, ¿no? mm, Y creo que mucha gente, no solo hombres, también mujeres, incluso gente de otra comunidad, podrán sentirse eh, llamados a esto que es la inclusión de todos, porque desde ser padre tan joven, ¿no? mm, Muchas veces se ve eso como algo que te puede cortar la carrera, te va a cortar, no sé cuántos mm, miedos hay en la sociedad hoy en día y creo que se malinterpreta a veces el hecho de ser mm, padre como algo positivo o madre, ¿no? No quiero meterlo en un mm, solo género, pero eso me encanta el hecho de que tú te ves como alguien transversal que logra comunicar a diferentes tipos de perfiles mm, y eso te lo da mm. definitivamente. eh, no sé si también tiene que ser el hecho de ser mexicano, que somos tan flexibles. A veces yo creo que somos realmente, sí, hijos del maíz, porque tú puedes poner el maíz y lo puedes poner así a dorar. ¿Cuántas veces no llegas a la tortillería o a la señora que está haciendo las quesadillas y el maíz lleva ahí en el comal y no se quema? ¿Me entiendes? Y está ahí en la brasa, en el fuego, y está ahí y es flexible, es doradito, Mm. sabe rico, como sea. Entonces, creo que este perfil que tienes y que nos estás llevando poco a poco para mí es encantador y te felicito mucho por todo esto que nos estás compartiendo. Y si quieres, cuéntanos entonces ahorita qué pasa después del GIZ, cómo llegas a Molmo, Suecia. Sí, claro, y nada más hay una nota al pie. Yo creo que también hay que destacar que fui muy afortunado y hay que reconocer también la importancia de las redes de apoyo, de las redes de apoyo que uno puede tener, ya sea amistades, familia. En México tenemos este gran privilegio de que la estructura, o sea, las redes de apoyo son súper fuertes. Es algo que yo he aprendido en mi paso, sobre todo aquí en Europa. No sé si ustedes comparten
el diagnóstico, pero acá uno se siente de repente suelto, así como en el aire, no se siente con Claro. esa posibilidad de levantar el teléfono y decir, oye, tengo un problema mañana, hazme este paro, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. en ese sentido, fui afortunado y no quitar el dedo en el renglón de las fallas estructurales que hubieran podido facilitar y que todavía pueden facilitar el paso de personas en una situación parecida a la que yo tuve, ¿no? Nada más por destacar, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la maestría, me acerqué al IMSS, al programa de guarderías para madres solteras y me rechazaron, ¿no? Porque no era madre soltera, era padre soltero. Entonces, Ok. es un detalle, ¿no? Pero, y no es por disminuir, pero hay, estas estructuras de apoyo que podrían simplificar y que son necesarias y que Tu son, caminar hacia tu profesión, a tu trabajo, a tu sustento, sí, ¿no? A todo eso, así claro. es. Y por eso nos necesitamos todos, ¿no? Porque hablar de inclusión, Mm, a veces por el lado más radical que puede ser la comunidad LGTB y todo, güey, es que también los que son heterosexuales sufrimos de que no te dejan hacer esto, ser padre mm, soltero y aplicar algo que es para madres solteras, ¿no? Y eso le puede pasar a cualquiera. Entonces, unos trabajan, uno parece que no para uno, pero también te puede llegar en carambola un sí, cambio en la sociedad, un cambio del sí. paradigma, ¿no? Claro, Pero hay muchos puntos de los y que sin estás demeritar hablando. la realidad de que vivimos en un sistema patriarcal, por supuesto, ¿no? Eso Y que las también. estructuras Y responden además que no es a... culpa del Así es. participante género masculino. O sea, ya viene una estructura de milenios y de siglos o de lo que tú quieras llamarle, ¿no? De grado del tiempo. mm, Pero bien. Y pues sí, en fin, era una pequeña ahí reflexión. ¿Qué hago en Malmo? Ah, bueno, por razones personales, al final, mm, pues, me casé, ¿no? Ya más adelante, hace unos años. Mi esposa es danesa. Vivíamos juntos en Ciudad de México y ella recibió una buena oferta de trabajo en Copenhague, y decidimos mudarnos. Ella tiene un Ujú, hijo también, yo tenía mi ujú. hija y entonces dijimos, hagamos algo nuevo juntos por allá. Buenísimo. Y, y bueno, de nuevo, ¿no? Pues todo te lleva a un análisis de sistemas y de situaciones, porque las leyes, por ejemplo, de migración en Dinamarca no son las más amables y las más fáciles. Entonces, Wow. tenemos que Ujú. vivir en Malmo utilizando el marco jurídico de la Unión Europea que te permite Ah, vivir en un tercer país, ujú, ¿no? sí. Y acceder a que mi hija, por ejemplo, entrara a la escuela. Ella ahorita ya está terminando su licenciatura en economía aquí en la Universidad de Lund, lo cual me da mucha felicidad Uf, qué de maravilla. ese- Sí. Qué orgullo. ajá. En fin, ¿no? Y acabamos aquí. Yo todavía cuando llegué venía trabajando con la GIZ y la GIZ me respetó mi contrato. Después hice consultorías, trabajé para PNUD, para FAO, di clases en CBS, en el Copenhague Business School, pero encontrar trabajo aquí era súper difícil en Malmo por azares de la vida, como se han dado todas las cosas en mi vida, casi casi es como de repente salgo y ahí está. Se me permitió hacer una práctica en una organización que se llama TEM, Technique Economie Emilio, que es técnica, economía y medio ambiente en Suecia, y ellos estaban ya avanzados en su trabajo en una red que se llama Nordic Center for Sustainable Healthcare, o el Centro Nórdico para la Salud Sostenible, que es donde actualmente tengo la posición de coordinador de proyectos internacionales. El Centro Nórdico para la Salud Sostenible, yo cuando llegué ahí, realmente ellos me aceptaron como una práctica así de, nos va a ayudar en algunas cosas, pero pues la realidad era que del grupo de gente que estaba ahí, pues el que tenía más experiencia en estos temas era yo, ¿no? No necesariamente en temas de salud,
o temas del trabajo qué de buena, hospitales, qué pero buena. Pero en todos los demás. pero en cooperación para el Ujú. desarrollo, en alianzas multisectoriales, en gestión de proyectos, en diseño de proyectos y todo, pues ahora sí que humildemente, pues sí, yo llegué y dije, a ver, ¿no? Vamos a Es por ponernos aquí más o menos, vamos empecemos a por ponernos a aquí. trabajar. Y ahí, es un tema increíble también. Yo he aprendido, no dejo de aprender. Y el tema de salud y sostenibilidad es un tema súper importante. Tenemos proyectos muy grandes, con mucho impacto. Trabajamos en 25 países y tenemos una red que incluye a gobiernos locales, a empresas, a clústeres, a todo lo referente al ecosistema del sector salud y su transformación en un sistema sostenible. ¿Y por qué? Y una de las cosas que yo descubrí cuando entré ahí es que yo no sabía el impresión. Sí, dime. ¿Te quedaste ahí? O sea, ¿te quedaste después de las prácticas ahí es donde estás ejerciendo ahora? Ah, sí, 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 sí. Esa igual ahí tenía yo una práctica de 6 meses, Perfecto. 3 meses, y pues ya me Y dijeron, no, sí, pues tenemos que contratarte. Y ya, Sí. y dije, pues sí, efectivamente, Y eso estás en Molmo, ahí trabajas en en Malmo. Molmo. Tenemos en Perfecto. Malmo la oficina central, trabajamos a nivel nórdico, pero tenemos esta agenda internacional bastante amplia. Oh, Y bueno, buenísimo, ¿no? no sé si ah, no sé si ustedes sabían, pero dependiendo del país, el sector salud tiene, se le pueden atribuir entre el 5 y el 8% del total de las emisiones. Mm, Entonces, nada más para ponerlo en contexto, ¿no? Las aerolíneas que siempre están en las noticias son el 3%. Entonces, el sector salud tiene un impacto bastante relevante, no solo por como el uso intensivo de energía, porque pues el sector salud tiene que estar conectado 24 horas al día, pero también, por ejemplo, la generación de residuos tóxicos, ¿no? Farmacéuticos, citotásticos, el uso de gases que tienen el equivalente a decenas o hasta por 100, cada molécula de CO2, por ejemplo, el óxido nitroso que se utiliza para como gases anestésicos, tienen un impacto brutal ujú. en temas de medio ambiente y en temas de sostenibilidad. Los mm, aparatos que se utilizan, Me imagino que el transporte el uso también de intensivo todo de esto. plásticos, ¿no? Si se Mm, fijan, plásticos o sea, en todas partes hay un impacto en el medio ambiente, pero el sector salud, por ser un sector estratégico que tienes que, de alguna manera, tienen que enfrentarse en digamos, dilema, ¿no? Porque necesitamos más salud, ¿no? Necesitamos acceso universal a la salud, pero necesitamos salud más eficiente, más limpia y con menos impacto en el medio ambiente. Entonces es una agenda bastante con mucho impacto, muy relevante, con muchas aristas, muchos niveles de análisis y es bien interesante porque trabajas con todo tipo de proyectos y de organizaciones, ¿no? O sea, desde el que tiene los sistemas de botes de basura y de gestión de residuos hasta las grandes plantas de energía y sistemas de desarrollo urbano más moderno, ¿no? Y bueno, aquí los nórdicos, mis respetos, ¿no? O sea, tienen unos sistemas de salud de vanguardia, no tanto en la atención, me refiero al tema de la sostenibilidad, ¿no? ujú. sí, Donde hay sí. hospitales aquí en Jönköping que, por ejemplo, en lugar de consumirte energía, te producen energía y distribuyen energía a la comunidad, ¿no? Mm. Hay proyectos muy padres y de lo que se trata y los objetivos de la red es llevar la experiencia de los países nórdicos a otros países, pero también aprender. Entonces ahí tenemos, bueno, ahorita estoy coordinando algunos proyectos muy interesantes en los países bálticos, en Polonia, tuvimos uno en India, Italia, bueno, en toda Europa, más que Mm. nada. He tratado de tocar las puertas en México, en América Latina, pero pues parte de las dificultades es que no hay una visión de largo plazo, ¿no? Entonces ahí yo creo que la podemos
poner ya en otro de los temas más adelante, pero, pero tuve experiencias donde... Sí, dime. Ahí yo quería interrumpirte en el momento en que hablabas de la Indesol, porque la Indesol me parece que era el Instituto de Desarrollo Social en México, ¿no? Que es donde Así es. inicia tu carrera. Y yo trabajé en la Sedesol. Mm, Me trajo recuerdos porque yo trabajaba en la Sedesol cuando estaba Moctezuma. Eh, Ujú. entonces, bueno, él era el secretario en ese tiempo. Y yo le daba clases yo di mucho tiempo clases de inglés y le daba clases de inglés a una de sus asistentes. mm. Entonces, por eso me acuerdo muy bien de la Sede Sol, que estaba en la Avenida Constituyente, saliendo por ahí por rumbo a Tacubaya, ¿no? Rumbo a las afueras de la Ciudad de México. Y en esos tiempos también, solamente lo que quiero mencionar rápido es que yo sí siento que México ha sabido poner la pluma y el papel para escribir las historias de todos aquellos que están lejos de las Mm, realidades de las grandes ciudades. Porque en Cedesol había eso que tú comentabas. mm, Y había unos reportes hechos increíbles, o sea, detallados, con grupos de trabajo de gente de la universidad, de cualquier universidad, no solo de la UNAM, no solo del Poli, de muchas universidades. Pero lo que sí empiezas a notar no es el abandono de esas comunidades, sino que de repente les cortan los recursos a estas secretarías y ya no hay quien vaya. Y al mismo tiempo, la gente empezó a tener como mucho más apego a las ciudades y empezó a venir más y menos se querían ir a atender mm, a esas comunidades o a esas gentes, a esas personas. Se oye como comunidades, es como, incluso la palabra en español de mexicano con el contexto mexicano, soy como de migrante, ¿no? Ah, ¿de qué mm. comunidad eres, no? Y y es como Comunidades se que escucha muy pequeñito, ¿no? Es un sí, y, más, lugarcito. sin embargo, comunidad es algo que es simplemente pequeño, pero en el contexto mexicano Mm, de un mexicano que está en la Ciudad de México que no ha salido de ahí, tú vives en una comunidad, güey, ¿no? Y es como malo, ¿no? Pero ya cuando lo ves desde la perspectiva, ya que nosotros vivimos, entiendes que solamente es pequeño y que no tienen acceso a los recursos. Pero yo no es solamente el abandono, te digo, a nivel gobierno, sino que sí he conocido casos de personas que tienen los estudios, pero dicen, no, yo no voy a ir de doctor a Guerrero, yo no voy a ir de doctor a Michoacán, no a Morelia, sino a Michoacán en las comunidades. Entonces dices, también no es solo el gobierno, es que la gente tenemos que mm. ir y pararnos ahí y conocer sus contextos y todo. No estoy diciendo que nosotros al mismo tiempo, porque ya el paso es muy grande, pero creo que eso también se les olvida a los jóvenes, de poder empezar primero, como lo dijiste bien, poder conocer tu país y su problemática desde la base cuando estás Mm. iniciando tu educación. Porque a mí sí me impactaron esos reportes, ¿no? Eran hechos con una sapiencia y un detalle. Te contaban la historia y la biografía de esas gentes. Ajá. Entonces, me quitaba el sombrero para todos esos estudiantes que se iban seis Y meses a que es hacer su súper servicio social importante. haciendo esto, ¿no? Recabar datos, Sí, datos y datos y datos. No sé si se y, haga Me hoy. imagino, Me imagino que no. súper importante porque es súper importante eso que tú dices que conocían a las comunidades tan exactamente y estaba documentado, porque eso es importantísimo para el trabajo, por ejemplo, que iba a realizar entonces Diego, sabes, en otro mm, contexto, porque tiene que ver lo que comentaste con la cultura, con la estructura social, con todo eso influye en si un proyecto puede ser exitoso o no y cómo lo vas a plantear. y yo creo que también eso es, digamos, es parte de la lectura que se debe hacer, porque la otra es qué pasa desde abajo hacia Ujú. arriba. O sea, no es que las comunidades sean entes pasivos en donde no pasa nada, en donde no haya capacidades, en donde no haya voluntad de generar desarrollo. Inherentemente las personas buscan la mejor forma de vivir eh, y de buscar su bienestar. Eh, eso es una base y existen o sea, por ejemplo, piensen en la gestión de los ecosistemas y la relación de la gente con su ecosistema. Tú no le vas a explicar desde Ciudad de México a las personas cuál es la mejor forma de No. gestionar su ecosistema. Tú llegas a disruptir, a incluso interrumpir el flujo natural de las cosas. Creo que Sí. también ahí hay
un bloqueo por parte de estructuras políticas a la capacidad natural inherente de cualquier comunidad, cualquier núcleo organizativo de buscar su bienestar. Justo cuando estas comunidades están desarrollando los mejores de sus proyectos y todo, generalmente llegan estas estructuras políticas y al ver que no tienen una ganancia inmediata de esa gestión, hay un hasta, lo voy a llamar hasta sabotaje, ¿no? O sea, y eso es parte de la lectura que se tiene que hacer tanto para proyectos de desarrollo como para políticas públicas. ¿Cuál es la estructura de poder y la distribución de poder en las regiones donde se quiere hacer la implementación? Y la otra es que yo creo que uno de los grandes problemas de la cooperación para el desarrollo ha sido esta búsqueda de estandarizar procesos, ¿no? O de buscar las mejores prácticas, ¿no? Y buscar replicarlas en lugares tan diversos, con contextos tan distintos. Creo que, y digo, en la literatura puede encontrar uno efectos desde el llamado mal holandés o hasta los males que puede causar un proyecto mal implementado, un proyecto de cooperación. Entonces, sí, que al final no concuerde con la forma de ser de esas comunidades, la ¿no? forma Que de cooperan ser, el entendimiento de la base material, de las capacidades técnicas y demás. Entonces, por ejemplo, en el sector salud, yo creo que o sea, si realmente se quisiera, como se dice, tener el sistema de salud de Dinamarca, si se tomara en serio la misión, ¿no? Habría que empezar por desde abajo, o sea, de dotar de una base material mínima a las clínicas, a los hospitales, e integrar de una forma transdisciplinaria, no multidisciplinaria, sino transdisciplinaria, la construcción de sectores de salud de excelencia, con eficiencia y con un impacto del medio ambiente disminuido. Y eso va a tener impactos en distintos sectores. La cuestión es que pues no hay voluntad, creo yo. Creo que en el tema, y eso es, en general en el tema de sostenibilidad, los retos no son técnicos, no son financieros, son políticos. Y eso aplica para México y para el mundo. ¿Dónde crees que es lo que dices que no hay voluntad? ¿A qué te refieres con eso? ¿De Porque dónde no hay voluntad creo o de que, creo quién que, o en qué creo que tema? por ejemplo, la sostenibilidad, si se quiere implementar en su real dimensión, implica transformaciones radicales de los sistemas políticos y productivos. Y eso implica que las estructuras que hoy tienen las ganancias o el poder de gestión, tienen que cederlo, tienen que enfrentarse a la realidad de que eso tiene que rebalancearse. Por ejemplo, piensa en la cuestión de la transición energética. O sea, realmente una transición energética real no es la transición energética que estamos viendo a nivel global, ¿no? Una transición energética pasa por la deconstrucción de los sistemas productivos y de consumo, primero, ¿no? Por la regeneración de las ciudades para dejar de poner al auto en el centro de los diseños urbanos y comunitarios, segundo, ¿no? En disminuir la escala de los proyectos energéticos al mínimo. Y todo eso implica la deconstrucción de sistemas complejos de poder y políticos económicos. Y a eso me refiero Claro. con la falta de Sí, voluntad. sí. O sea, la falta de voluntad es, ¿realmente queremos atender el problema de una forma real? ¿Estamos listos para lo que esto implica? Y la gente que tiene digamos, el poder de la toma de decisiones dice, no, mejor no. ¿No? Exacto, ¿no? Que aparte, sí, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que, y si lo llevamos así a un punto todavía más lejano para nuestro entendimiento actualmente, yo considero también si nosotros vamos, si nosotros seguimos midiendo el poder en la medida en que se generen ganancias económicas, o sea, en la medida en que sigamos midiendo el éxito
de todo lo que funciona en nuestro planeta, que tiene que ver con el ser humano. En dinero, creo que es muy, muy complicado dejar sabes, que haya lo que tú llamas voluntad. ¿Por qué? Porque cuando tú decides desistir de algo, duele. Y es todo lo que nos hemos construido, ¿sabes? Cualquier empresa está basada en una ganancia económica, ¿no? Un gobierno y creo que es súper difícil en tema de toma de decisiones también considerar a todo mundo y los intereses que tienen todos, ¿no? En tema, por ejemplo, aquí de transformación de energía, aquí en Alemania es un lobby tremendo, ¿no? ¿Y quiénes están en el lobby? Pues la industria automotriz, que también tiene un interés de producir ciertos motores, aunque ya hay eléctricos, pero no es lo ideal, ¿no? Y entonces las diferentes industrias tienen un interés de sobrevivir como lo han hecho hasta ahora, con las ganancias que han tenido hasta ahora. Y eso es definitivamente un tema. A mí lo que me impacta muchísimo es que tú tocas con tu trabajo una parte súper importante de la sostenibilidad, que es el tema de las alianzas y de los proyectos conjuntos, porque mientras sigamos también actuando como silos y en competencia, creo que se nos va a dificultar más esa transformación. O diciéndolo de forma contraria, la sostenibilidad vive de las alianzas y del trabajo conjunto, de todos, ¿no? De los diferentes actores, de la política, de las empresas, de como tú dices, la gente que aporta las finanzas. Y creo que eso tampoco lo tenemos mucho en práctica. No sé qué me digas tú. ¿Cuál es la satisfacción más grande cuando tú trabajas en estas alianzas? Sí, yo creo que hay Coordinando todo varios esto, puntos. Yo creo que concretando tu trabajo tocas conjunto. puntos súper interesantes y súper importantes para hablar de una agenda de sostenibilidad real. El primero es, como mencionas, como quitar el foco en la cuestión de las ganancias y las estructuras económicas y poner el foco en el desarrollo sostenible y lo que implica. Hay una discusión filosófica que podemos ampliar, pero por lo menos tenemos un consenso global en torno a parámetros que pueden definir este desarrollo sostenible, ¿no? Alimentación, paz y justicia, derechos humanos, agua, un medio ambiente saludable, biodiversidad. O sea, creo que tenemos parámetros lo suficientemente claros para decir, pongamos el foco en esto y reconozcamos la corresponsabilidad de los distintos actores de un sistema. Y creo que, por ejemplo, ya haciendo el tránsito al siguiente tema que mencionaste, que es el de las alianzas, actores como por ejemplo el sector privado se ha visto obligado a una transformación conceptual en las últimas décadas, ¿no? Cuando empecé a trabajar con el sector privado estaba este tema de responsabilidad social, ¿no? Y responsabilidad social visto como ciertos beneficios o agendas que se podrían crear afuera de la empresa, ¿no? Para compensar de alguna forma las actividades de su sistema económico o de sus actividades económicas o industriales. Eso ya se ha transformado totalmente porque quedó claro de que pues eso no, o sea, hacía a veces el problema mayor, ¿no? Sino realmente las empresas tenían que trabajar en su núcleo de negocios, transformar su núcleo de negocios en la prestación de servicios y en la producción de productos que cumplieran con estos parámetros de desarrollo sostenible que hemos mencionado. Queda muchísimo por hacer, pero tenerlo eso en mente nos lleva a definir mejor cuáles son las líneas que podemos seguir. Por ejemplo, en sistemas industriales y productivos, ¿qué es lo que necesitamos realmente enfocar en temas de investigación y desarrollo para producir, ¿no? O sea, necesitamos producir más bienes así como, ya sabes, para tirar o bienes de lujos, o en dónde podemos enfocar nuestras energías, por ejemplo, en crear sistemas de desarrollo hidráulico en el sur global, ¿no?
poner al alcance sistemas. Todo eso al final es producción industrial, es innovación tecnológica, es innovación técnica, requiere las mismas capacidades que ahorita estamos poniendo en producir bienes así, ¿no? Que tiras de un día para otro. Es redirigir ese tipo de producción, entender cuáles son los efectos. Entonces, y ya pasando al último tema de tu pregunta acerca de mi rol y lo que a mí me da satisfacción es justo, yo creo que, y eso lo cargo desde de ese proyecto tan lejano con el Indesol, incluso antes, en algún momento di clases en una prepa nocturna ahí en Iztapalapa, era el sentimiento de crear cambio en lo que estás haciendo, ¿no? El percibir que con tus acciones, con tu gestión, con tu diálogo, ves cómo la gente empieza a reflexionar y a decir, ah, sí, claro, cómo empezar a ver esos pequeños cambios, esas pequeñas transformaciones que al final acaban siendo grandes proyectos con gran impacto. Por ejemplo, ahorita eh, estoy coordinando un proyecto que se llama DAFNE, es Decarbonization in the Healthcare Sector. Y estamos trabajando en 8 regiones a nivel europeo para la decarbonización del sector salud. Eso implica el trabajo con gobiernos locales de 8 países, pero también con sectores industriales y con compañías. Es un proyecto sumamente complejo de 2, 3 años, pero me emociona porque justo es, porque ya de entrada la primera reunión, ya ¿no? Que fue en Florencia hace como un mes, ya la región de Florencia dijo, ah, ¿no? Hay cosas que no habíamos tomado en cuenta y gracias a este diálogo, ¿no? Ahora vamos a poner en nuestra política pública del siguiente año, bla, bla, bla. Eso, eso es, eso es, Uy, es increíble, es, se siente que estás generando un impacto en tus acciones moviendo. personales y sobre todo que estás creando redes, contactos, ¿no? Y que la Ujú. gente, independientemente de que estés tú o no estés tú en la siguiente reunión, ya tienen un camino y una experiencia de colaboración en el cual el aprendizaje se va a seguir. Como que diste así el impulso para que esa rueda Exacto, siga girando, ¿no? así Eso es. es, qué orgullo, mira, a mí se me pone la piel chinita de lo que me estás diciendo, y no solo porque es muy grande, ¿no? O sea, eh, lograr que un gobierno de un país Mm, determinado, ¿sabes? O de una población de una ciudad en Europa, en el extranjero, para alguien que nos está escuchando, ¿sabes? Y que está pensando, a ver, yo soy estudiante en México, ¿cuál será mi granito de arena? Pues para que veas que puedes mover sí. países enteros que no tienen nada que ver del lugar que uno viene o de, sabes, que eso se puede y que es tan, no sé, tan inspirador lo que nos estás, a mí me encanta, me encanta. Y Carlos se fue, para los que nos están escuchando y nos están viendo, se tuvo que ir a recoger a sus niños, ya nos había dicho, pero me hubiera encantado que lo hubiera escuchado también. Es algo tan motivante. Qué bonito que tengas ese, imagínate el poder que tienes en tus manos. Ay, gracias. Sí, no sé si sea poder, pero yo creo que también otra parte y como recomendación a la gente que trabaje en sostenibilidad es la honestidad en el sentido de realmente quieres hacer un cambio, quieres hacer una transformación o quieres vincularte a un desarrollo personal, lo cual es válido, ¿no? Se vale también. Pero si el interés es la transformación, es el mundo posible, el otro mundo es posible, eso implica bajar la guardia, ser abierto a nuevos temas, ser humilde en el sentido de que puedes aprender de quien sea, ¿no? De que no importa la posición, no importa el perfil, algo te puede aportar.
y que todos estamos aprendiendo en este proceso. Que no Sí, hay fórmulas ya probadas y que puedes llegar y decir, ah, sí, yo soy, ¿no? El experto en tal y yo sé cómo hacer las cosas. No, cada, claro, claro. cada proyecto, cada iniciativa es a partir de personas y las personas somos distintas y esas personas distintas tienen formas distintas y cada nueva experiencia es una nueva oportunidad para hacer las cosas distintas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, ahí yo pondría el énfasis sí, en realmente, pues, trabajamos sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, si lo queremos hacer en serio, es la visión Sí, holística sí y o no, sí o transformadora. no. ¿Sí o Eso. no? Sí, sí, exacto, exacto, ¿no? Como cuando uno adquiere como cuando te casas. ¿Sí o no? O ¿Sí o sea, ¿de no? verdad firmas o no firmas? Así es. Qué bien, qué bien. Creo que es así como que lo que nos dijiste como que redondea todo lo que nos has comentado y eso que nos has querido decir, es todo el mensaje Mm. que nos dejas en este momento. Eh, Te has ido ahí guiando con más o menos con las preguntas, o sea, no pasa nada, está súper bien, porque creo que, pero hay algo que, que piensas que es súper importante decir que a lo mejor no te preguntamos o que, ¿sabes? Porque luego vamos tocando temas de aquí y allá Sí. y que también no pasa nada, es la idea que sea auténtico, que sea así relajado y que haya las dos partes, ¿no? La persona y la experiencia de sostenibilidad. Ok. Yo creo que tal Hay vez algo que... podemos un poco reflexionar brevemente en la perspectiva a futuro. En el futuro inmediato en el sector me refiero a salud y su vinculación con sostenibilidad, que impacta a otros sectores, yo creo, de la misma forma. Y y ya lo mencionamos brevemente con el tema de la transición energética, y es, por ejemplo, la velocidad en la que se están transformando a partir de fenómenos como la digitalización. La Uh -huh, digitalización, la manera en que está transformando la provisión del sector salud, por ejemplo, la telemedicina, el impacto que va a tener, el impacto tecnológico, material, pero también el impacto humano. em, la importancia de, por ejemplo, y hablo de experiencia de trabajo, de cuando trabajar en la sostenibilidad, de realmente ser transdisciplinario, me refiero a no enfocarse solamente en la cuestión material técnica de los aparatos, de lo que puedes tocar, sino, por ejemplo, también en las habilidades, en los aprendizajes y en las personas que operan y que interactúan con esa tecnología. Los modelos de gestión son básicos y son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto de sostenibilidad en el proyecto que sea. La gente que interactúa con las máquinas, que desde quien interactúa con los sistemas de gestión de residuos, por ejemplo, la gente que limpia, que todo mundo tiene que estar tal vez no con el mismo nivel de información, pero alineado en una visión conjunta en el tema de sostenibilidad. Em, Creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, sí, la política pública tiene mucho que ver, pero también es digamos, a una visión micro, cada oficina, cada hospital, cada empresa, cada escuela, tiene que buscar la forma de tener un sistema de gestión en sostenibilidad que integre las diferentes visiones de las funciones que están representadas en ese microuniverso. Yo creo que eso es muy importante. Y no sé, igual y ya me desvié, pero era como para dar pie a seguir el diálogo que está muy bueno. está perfecto, está perfecto. Yo lo traduzco como, a ver, claro, a nivel político, a nivel mundial, a nivel regional, eh, hay muchas discusiones, toman lugar estos diálogos en los que tú estás involucrado, pero también todos los días, ¿sabes? Cada quien
consume productos, sabes, tienes tu hogar, estás gestionando tu hogar, estás gestionando el transporte, todo, o sea, todo lo que nosotros, todas nuestras acciones de todos y cada uno de nosotros, tanto en nuestra vida privada como en lo particular y en lo laboral, influimos en cada minuto lo que sucede en nuestro planeta, en el medio ambiente. Entonces, así lo traduciría yo, lo que nos Sí, acabas sí, de decir. claro, sí, más o menos, y en un nivel más referente al tema, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, recientemente hicimos unas auditorías en un par de hospitales en Himachal Pradesh, en el norte de India, y por ejemplo, un tema que se nos quedó, bueno, fueron dos colegas quienes hicieron la auditoría, pero formé parte del equipo que hizo el reporte y demás. Era por ejemplo, en el hospital, en el techo del hospital, estaba lleno de paneles solares, ¿no? Entonces, había habido una inversión Okay. increíble en proveer de energía limpia al hospital. Pero cuando ya se hizo la revisión de la auditoría y todo eso, no estaban conectados a o sea, no funcionaban. O sea, nadie se había dado cuenta que no estaban conectados a la línea. O sea, había un gasto de energía que venía de la red del gobierno local y no sé qué. Sí, Y ellos estaban muy orgullosos de sus paneles solares, pero no había un solo persona pero nadie los responsable que se usaba. diera cuenta que lo hubiera conectado. Entonces, era una función así muy, muy sencilla que tiene que ver con la Clave, responsabilidad del tema de sostenibilidad. Un doctor, un médico, esa no es su responsabilidad, pero a él le interesa que haya un suministro de energía, ¿no? Porque él está ahí claro, en el teatro de operaciones y está con las incubadoras y demás. Entonces, a él le interesa, pero ¿cuáles son las estructuras de mantenimiento y gestión de sistemas que pueden darse cuenta de estos pequeños detalles? ¿No? Así de simplemente sí, conecta las placas, ¿no? Quítales el polvo de encima y con eso disminuyes tu consumo de energía en 30%. A eso también me refiero, ¿no? La cuestión personal sí es importante, ¿no? Pero creo que tenemos que también poner el énfasis en los grandes causantes de los problemas ambientales claro, en este claro, mundo, que es definitivamente. de entrada, Sí, el sector militar, ¿no? Que es el que sí, nunca se sí, menciona, pero son los que más sí, minerales consumen y demás. Y las estructuras políticas que siguen permitiendo la explotación, la expropiación, sí, expoliación de recursos, y esta violencia sí, estructural que yo mencionaba al principio de la plática en Iztapalapa, pero que a nivel global existe, ¿no? claro, claro. Dos temas, ¿no? Por una parte, la prioridad que tienen, ¿no? Los que consumen grandes recursos y tienen grandes emisiones, y por otra parte, que todas las funciones que desarrollamos, todos somos importantes, todos son importantes, todas las Todo, funciones, ¿no? sí, todas Entonces, las involucrar, personas. uno tiene que estar a su nivel y en su contexto y en su campo de acción, tiene que estar también informado, ahora sí que hay que llevar a todos, ¿no? Como dicen aquí por aquí en Alemania, o en alemán. Sí. Diego, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? Después Yo a de gusto, esta horita que... tranquilo. Ajá. Perfecto, perfecto. Eh, todo, hay un par de organizaciones que yo creo que vale la pena que pongamos también los links, por ejemplo, está GIDS que mencionaste, TM, luego hablaste de dónde estás ahora, ¿no? De este proyecto Dafne, que a lo mejor es interesante también conocer. Y si tú quieres darnos tus hashtags que te parecen importantes, algún enlace, algún artículo tuyo que quieras compartirnos, que creas que sea importante dar a conocer,
no dudes Ok. en enviárnoslos para que también lo pongamos ahí en las notas del podcast. Normalmente hacemos también, hay una pequeña parte que se llamaba Susténtame esta, ahora se llama Sosténme esta, ¿no? Es un vacilón, porque si estuviera Carlos no nos la sacábamos con el nombre. Pero yo también quisiera hacerlo contigo. Y antes que eso, quisiera hacerte una pregunta, porque no te tengo así una fuente oficial de dónde lo he escuchado, dónde lo leí, no la tengo aquí a la mano, pero he escuchado o leído que en Dinamarca, creo que es en Dinamarca o Suecia, uno de los dos, que también son productores y vendedores de petróleo. Y que No, muchas, debe ser Noruega. debe ser Noruega, no lo sé exactamente, una lástima que no tengo la fuente aquí, pero si es Noruega, había esta discusión de que este país nórdico todavía, ¿sabes? O sea, es muy enfocado al tema de sostenibilidad y sin embargo utiliza los recursos de la venta de petróleo. Entonces, no sé, ¿cuál es tu forma de pensar en cuanto a este tema? Si tienes alguna opinión. Y me corriges porque Sí, no, es no tengo Noruega. todos Noruega los datos. tiene sobre todo tiene mucho como plataformas offshore, donde tienen campos Ujú. petroleros, y es muy polémico porque incluso acaban de Eso. aprobar el año pasado el poder hacer minería en el lecho marino. Entonces van a Ujú. empezar a hacer minería en el lecho marino. Entonces, Noruega, claro, ellos producen casi el 100% de sus energías por sus ríos. De forma, tienen energía renovable al 100%, casi casi, ¿no? Pero son grandes productores y comercializadores de petróleo. En el caso por ejemplo, Dinamarca, su más grande producción de energía es eólica. Tienen Ujú. mucha producción en campos offshore, aquí en el Sí. estrecho y en otras partes. Y generalmente, dependiendo la época del año, pueden llegar totalmente a cubrir todas sus necesidades de consumo de energía, e incluso distribuir energía a Alemania o a Suecia. Y tienen, por ejemplo, plantas de energía que queman la basura. Entonces utilizan la basura para crear energía. Hay una planta muy famosa que si uno viene a Copenhague, domina todo el esquema. Y Suecia tiene una base más diversificada. Tiene ríos, tiene energía eólica, tiene biogás, tiene geotermia, por ejemplo, sobre todo Ujú. en el norte, tienen plantas de energía geotérmica. em, También súper Ujú. interesante. Y tienen proyectos bien interesantes, por ejemplo, hospitales en el norte que utilizan la nieve para como refrigerante natural, y aparte la meten o sea, en un proceso en el que prácticamente la energía dedicada a aire acondicionado, ventilación y demás, es a partir del mismo uso de la nieve. Entonces ahí los países nórdicos ahí difieren unos de otros, pero sí, Noruega es muy polémico. Y no nada más en el tema de Sí. energía, ¿no? Por ejemplo, creo que este ustedes deben de estar informados de, ahorita hay un gran escándalo de las granjas de salmón. Tienen una Sí. producción de salmón enormes, ¿no? Entonces acaban de salir una serie de reportajes donde ves estas imágenes horribles de peces zombies, así totalmente destruidos y Monstruosos, demás. ¿no? Sí, sí, Ajá, ajá, ajá. monstruosos. Sí, 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 sí. sí, muy Qué triste. bueno que regresaste, Carlitos. Sí, yo Ya, ya, también feliz. ya, Esta ya plática comuniqué aquí no tiene con final bombas y porque platillos. sí, Sí, ya comuniqué sí, aquí con bombas y platillos que la última parte es sosténme esta. sí. Entonces,
¿Cómo ves, Diego? ¿Le entramos? Es, Como pues, para sí, cerrar antes de que nos deje Carlitos. sí, Muy sí, bien. yo cooperando. Lo que pasa que Tú cambiaron los cooperando. planes. Sí, entonces pues hacemos un par normalmente tenemos una cantidad así un poquito más grande de términos que lanzamos al aire y nuestro entrevistado o entrevistada nos dice lo primero que le viene a la mente. Órale. Así una frase corta, así como de introducción. Es espontánea, esa no la preparamos, no la vamos a preparar a nuestros entrevistados y es lo que queremos hacer contigo para cerrar esta súper entrevista tan interesante, súper inspiradora. Y te doy la palabra, Carlitos. Va para allá. Muy bien, pues bienvenido a Sosténme esta, Diego. Espero que estés listo. A Tú ver. nada más danos respuestas cortas y lo que te viene primero a la cabeza, ¿ok? ¿Qué significa para ti el aborto? Decisión, un derecho de decidir sobre el cuerpo y el bienestar. Muy bien. ¿Qué es mejor, dar o recibir? Dar siempre. En un dado caso, cuando estás en una convivencia con otras personas, ¿qué opinas de ser auténtico o pertenecer al grupo? Auténtico en el 80% de los casos. Hay otras ocasiones donde no te queda de otra más que comportarte y pertenecer al grupo, ¿no? Sobre todo en estos trabajos donde tienes que ver con protocolos diplomáticos y gente de muy alto rango. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Yamel, si tú tienes alguna, ok, adelante. ¿Qué es para ti el propósito o el famoso purpose en inglés? Desarrollo sostenible en su más amplia acepción de la definición. Desarrollo sostenible para mí es justicia social, justicia ambiental, protección del medio ambiente, protección de los ecosistemas. Ese sería el propósito. Ahora, el concepto de el ahorro o el concepto de YOLO, You Only Live Once. Híjole, ninguno. No, porque el ahorro yo lo cambiaría a uso eficiente de recursos. No es lo mismo simplemente ahorrar a usar eficientemente los recursos. Hay recursos que se tienen que usar. Por ejemplo, en el sector salud, el paciente necesita que utilices plásticos de un solo uso, ¿no? Tema de Ese es, higiene, ¿no? Sí, ese es el tema, pero si tú los utilizas eficientemente, una cosa es ahorrar y negarle el acceso a esos materiales y otra cosa es usarlos eficientemente. Y siempre en contra del despilfarro y del uso ya no necesario de las cosas. Muy bien. Es mejor ser un apasionado desvergonzado o un apasionado políticamente correcto. No, desvergonzado, yo creo. Yo creo que lo políticamente correcto nos impide tener debates que necesitamos tener. Y desvergonzado me refiero a justo tener la claridad de poner los temas sobre la mesa, por muy incómodos que sean, ¿no? O sea, tener la posibilidad de hablar tú a tú, por ejemplo, en mi experiencia en el trabajo con el sector privado y decirles, no, no pueden seguir haciendo negocios de esa forma, ¿no? Este, porque tiene estos y estos y estos y estos efectos. Entonces, si llegas con una agenda políticamente correcta, no vas a llegar a ningún cambio, ninguna transformación en absoluto. Muy uh-huh. bien. Yamel, adelante, Una Yamel. última de mi parte, ¿urbano o rural? Yo creo que, o sea, no es ni uno ni el otro. Yo creo que necesitamos de ambos. Yo creo que digamos, el centro te debería ser el ecosistema.
el ecosistema como base en donde se construyen las comunidades y los grupos y las organizaciones sociales. La ciudad ha sido un reflejo de la base material de la modernidad, pero poco a poco se ha ido reduciendo su importancia, ¿no? O redefiniendo su rol y su importancia. Entonces, no es que sea uno o lo otro. Yo creo que en el futuro próximo vamos a ver una simbiosis entre la modernidad que representa la urbe y los grandes espacios habitados y, y la incorporación de ciertos aspectos de la ruralidad en las ciudades, ¿no? Producción de alimentos, este, bosques o pequeños núcleos o corredores ecosistémicos, y demás. Bueno, quisiera. Más que nada Espero. la adaptación de nosotros a la naturaleza, ¿no? Así Eso es. sería. Sí. Muy bien, muy bien. Ok, tengo aquí la otra siguiente pregunta. ¿Cuál es tu mayor filia? ¿Cuál es tu fetiche? Jole, no sé. Esa sí está difícil. ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí me encanta, por ejemplo, la astrología y los estudios de pues, Sí, la de lo astrología. misterioso, Ajá, sí, de sí, las sí. grandes relaciones entre lo macro y lo micro, ¿no? Si hablamos de... La metafísica, podrías Sí, sí, decirlo. sí. Sí, Ándale, así. sí, me encantan esas discusiones, me encanta pensar y reflexionar en cuanto a eso, porque al final, por ejemplo, si pensamos ahorita en tema de sostenibilidad, como dice Yamel, somos parte del ecosistema. También somos parte del universo y somos parte de los sistemas planetarios y si pensamos en que los efectos de nosotros afectan el ecosistema, ¿por qué no pensar en que el movimiento de grandes energías afectan también lo micro? Pero bueno, eso sería mi... Sí. Está muy buena, ¿no? Tenemos que hablar más. Tengo que contar algunas historias que no queda tiempo. Yo me tengo que despedir porque ahora tengo que volver por mi hija a las 4 de la tarde, porque no puede ir su mamá. Lo intenté, pero no se puede. Tendríamos que cortar, no sé si en este momento aquí despedimos, hacemos una cortinilla para despedirnos. Sí, ¿Okay? yo quisiera darte las gracias, Diego, Gracias a ustedes. por tu tiempo, por todos estos mensajes y todas estas inspiraciones que nos has dado a nosotros, pero también, y el objetivo principal, a todos los que ojalá nos escuchen, ojalá nos vean, y que sepan que se puede, que sí se puede, eso sería lo ideal. Y muchísimas gracias, muchísimos saludos hasta allá a Malmö de mi parte, desde aquí de Karlsruhe. No, gracias a ustedes. Ha sido realmente, lo he disfrutado mucho y bueno, igual y no soy tan activo en redes por otras cosas, pero pueden contar conmigo. Tienen mis datos de contacto, siempre estoy abierto para colaborar, para algún contacto, para alguna recomendación de alguna organización, para información de proyectos y demás. No duden, en serio. El buen Manuel lo sabe y pues nada, gracias. Es a ti, Diego. Muchas Para mí gracias. también fue un gran honor estar compartiendo esta conversación contigo, aprender más de ti. Gracias, Yamel. Y estamos entonces en contacto para otra parte 2 de esta conversación. Para la parte informal. Sí, exacto. Bien.